lo hemos titulado Dejando huellas de esperanza. Y quizá lo primero es darnos cuenta de esa frase con la que se culmina los días de la creación. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Y podíamos pensar, pues sí, era muy bueno todo lo que hizo, pero tenemos pues que seguir celebrando, por ejemplo, pues el Día de las Personas sin Hogar, que es lo más reciente, seguramente, ¿no? Bueno, pues porque sigue habiendo 40.000 o la cifra que sea, personas que no son los que no tengan un techo donde dormir, sino mucho más, ¿no? O mucho menos. Y bueno, pues yo que vengo desde Manos Unidas, pues también dentro de 2 meses pues tendremos que lanzar otra vez la misma campaña contra el hambre, pues porque 800 millones de personas pues siguen pasando hambre en el mundo, mientras por otra parte, como nos dirá el cartel de este año, pues 1/3 de los alimentos terminan en la basura. Claro, Dios ha hecho muy bien las cosas, pero la realidad también es esa. Y pues bien reciente, el Papa Francisco en la carta apostólica Misericordia et Misera, que ha escrito al cumplirse pues eso, el final del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, pues dedica un largo párrafo en el que nos dice: todavía hay poblaciones enteras que sufren hoy el hambre y la sed y despiertan una gran preocupación las imágenes de niños que no tienen nada para comer, y grandes masas de personas siguen emigrando de un país a otro en busca de alimento, trabajo, casa, paz, y la enfermedad en sus múltiples formas pues es una causa permanente de sufrimiento que reclama socorro, ayuda, consuelo, y las cárceles son lugares en los que con frecuencia las condiciones de vida inhumana causan sufrimientos y en ocasiones graves que se añaden a las penas restrictivas y el analfabetismo y la cultura individualista. Y lo que Dios ha creado es bueno, pero ya desde el comienzo el hombre, Adán y Eva, en un mal uso de la libertad, de esa libertad que Dios le había dado, pues ha roto las buenas relaciones con la naturaleza, con esa naturaleza que Dios había puesto en sus manos pues para que la trabaje, para que la cuide como casa común, pero no para que sea el depredador de la naturaleza. O la relación con los otros hombres, con esos otros compañeros de camino que Dios nos había dado pues para sacarnos de la soledad. Y en definitiva también rompe las relaciones pues con el mismo Dios, con el que le había creado por amor, con el que le había creado porque le había querido desde siempre, desde la eternidad, ¿no? Pero eso, Adán y Eva se esconden de Dios y echan la culpa, si puede ser, al otro. Adán echa la culpa a Eva, Eva a la serpiente, Caín se deshace de su hermano y luego pues dice que si es que él va a ser el guardián de su hermano. Claro, a lo mejor en esta tarde nos podemos preguntar, bueno, ¿podemos hoy esperar algo nuevo, algo distinto, después de siglos en los que esas actitudes del hombre pues se han ido repitiendo? En definitiva, es posible hoy la esperanza. Más de una vez he visto pues en algún cartel eso: Adviento, tiempo de espera. A mí me gusta más tiempo de esperanza. Es verdad que esperamos al Salvador y eso nos llena de esperanza, claro. Porque Dios no puede dejar, pues eso, que fracase su proyecto de amor. Porque su amor infinito, y si hace falta haciéndose misericordioso, y lo hemos estado recordando mucho durante este año, pues le hace enviar al Salvador.
El Adviento, por lo tanto, es un tiempo de esperanza porque sabemos que Él cumple la promesa y, como escuchábamos el domingo decirnos a San Pablo, pues es que esa salvación está más cerca y eso nos lleva de esperanza, porque el Señor que viene está más cerca. Lo habremos escuchado hoy o lo escucharemos en la Eucaristía también, ¿no? El profeta Isaías pues nos dice que pronto, muy pronto, el Líbano se convertirá en vergel, el vergel parecerá un bosque, aquel día oirán los sordos las palabras del libro, sin tinieblas ni oscuridad verán los ojos de los ciegos. Ciertamente se nos narra una situación bien distinta. Y la pregunta, pues, sigue ahí. ¿Nos lo creemos, esa promesa? ¿Lo esperamos con esperanza o caemos fácilmente en el desánimo? Más de una vez he pensado en eso, en que el Adviento es un tiempo, yo diría, para renovar la esperanza. No solo que sea un tiempo de esperanza, sino para renovarla en nosotros. Si la realidad es dura y nos parece que avanzamos poco, y a este respecto, pues no es momento de dar datos, pero recuerdo que cuando se terminaba esos años que hemos ido trabajando mucho pues en torno a los objetivos del milenio, bueno, pues al hacer un poco el balance, parecía, yo creo que clara la conclusión. Algo hemos avanzado, pero más bien, pues demasiado despacio. Y yo diría incluso demasiado poco. Ante esa realidad, pues lo que decía, es fácil el desánimo, es fácil la desilusión. Y sin embargo, no queremos que nos roben la esperanza. Bueno, eso es lo que nos dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, en los números 84-86, pues nos presenta como una de las tentaciones fuertes, pues es la de caer en ese pesimismo estéril que dice él, ¿no? En ese pesimismo estéril que no conduce a nada, claro. Y sin embargo nos dice pues que el mayor realismo no debe significar menor confianza en el espíritu ni menor generosidad. Es fácil ver esa realidad, pero los ojos de la fe nos tienen que ayudar a descubrir que podemos confiar en el espíritu y que nosotros estamos llamados a ser más generosos, porque esa realidad nos lo pide. Una de las tentaciones, dice él, más serias que ahogan el fervor y la audacia es la conciencia de derrota, que nos convierten en pesimistas quejosos, desencantados, con cara de vinagre. Nadie puede emprender una lucha, añade, si de antemano no confía plenamente en el triunfo. La esperanza es confiar en que el Salvador llega. Pero claro, quien inicia esa lucha sin confianza, pues dice el Papa que ya ha perdido la mitad de la batalla. Y además ha desperdiciado los talentos que se le han regalado. Por eso termina diciendo que en el desierto se necesitan personas de fe, que con su propia vida indiquen el camino hacia la tierra prometida. Y termina, como lo hace en todo ese capítulo, con una afirmación y una petición, podríamos decir: no nos dejemos robar la esperanza. Yo creo que todavía cabía la pregunta. Aunque no perdamos la esperanza, ¿no será cierto que el que los avances pequeños nos la hagan difícil? Porque ¿vamos a resolver nosotros todos los problemas de la humanidad? Que ciertamente hace que los pobres pues ocupen el peor lugar. Pues ciertamente no.
por mucho que hagamos, pues eso, seguirá habiendo enfermos y personas solas y trabajadores en malas condiciones y personas y familias con dificultades. No vamos a resolver todos los problemas que hacen sufrir al hombre, ciertamente. Pero sí que estamos llamados a hacer algo, y por eso lo del título, a dejar huellas de esperanza. Que por allí ha pasado alguien que tenía esperanza y que por eso seguía caminando. Por ese camino en el que nos encontramos pues con otros muchos que necesitan pues ser escuchados y acompañados. Por ese camino por el que Dios nos regala su esperanza. Lo que os propongo entonces es que esta tarde pues dediquemos este rato, lo que nos queda de él, pues diría que sobre todo a descubrir, seguramente podrían ser otras, pero a descubrir, pues por utilizar ese símbolo, 4 velas, que den un poco de luz y que dejen alguna huella de esperanza en nosotros, para que así también nosotros las podamos dejar en el mundo. En estos días, como por el WhatsApp llegan muchas cosas, pues bueno, una de las cosas que a mí me llegaba, y habrán llegado a lo mejor a más de uno, pues es en el que aparecía lo de las 4 velas, en que una se iba apagando, la de la paz, la del amor, la de la fe, y al final que daba la de la esperanza, que dice, bueno, es que con esta podemos encender las otras. Bueno, pues yo por poner esas 4 velas, la primera que pondría es la de la escucha. Bueno, yo creo que en nuestro mundo bastante individualista, bastante cada uno a lo nuestro, pues es bueno, lo primero quizá eso, ser capaces de escuchar, porque además la escucha yo creo que sí que produce esperanza. El domingo pasado se nos invitaba en las lecturas pues a estar despiertos, a estar vigilantes. Y San Pablo nos decía, daos cuenta del momento que vivís. Podríamos decir, no seáis ajenos a la realidad, no seáis ajenos a lo que sucede. Daos cuenta de ese momento por el que pasáis vosotros y por el que pasan vuestros compañeros de camino en el mundo. Pero claro, ahí a veces enseguida nos salen cifras y es difícil escuchar a una realidad simplemente con cifras. A mí me parece que hace falta escuchar a cada persona que está detrás de esos números. Y así es como podremos crear esperanza en ella. Por eso es por lo que yo digo que escuchar a cada persona produce esperanza. Evidentemente, cuando vamos con un problema, pues por ejemplo de salud al médico, a veces pues no nos pueden dar la solución mágica en ese momento. Pero seguro que nos encontramos bastante mejor si podemos salir de allí diciendo que al menos me han escuchado, que si tenemos que decir lo contrario, ni me han escuchado, ¿no? La escucha produce esperanza. Yo os contaría cómo hace pues unos 20 días, creo que hacen, o 22, alguien me llama por teléfono y después de un rato de hablar, pues le dije, ¿crees que hay algo que yo pueda hacer de lo que me estaba contando? Y me respondió, no, solo quería desahogarme un poco. Sí puedes hacer algo. Cuando tengas tiempo vienes por aquí y charlamos un rato. Bueno. Claro, cuando alguien viene a contarnos un problema, ya pedir ayuda, lo primero es escucharle para hacernos cargo de lo que le pasa. A veces es casi lo único que podemos hacer, o a lo mejor casi lo único que necesita en ese momento. Muchas veces quizá, y por eso digo escuchar, no solamente hablar, sobran las palabras y falta la escucha. Somos pues invitados eso, a aprender esa vela de la escucha. Yo creo que la motivación la podemos tener no solo en lo práctico, sino que la tenemos en el mismo Dios. La motivación para escuchar. Él escuchó el clamor del pueblo. En el libro del Éxodo, pues leemos eso, ¿no? He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores.
Conozco sus sufrimientos, he bajado a liberarlos de los egipcios, a sacarlo de esta tierra. Yahvé no solo oyó, sino que escuchó. Se dejó afectar por lo que oía y no se quedó, podemos decirlo así, tranquilo en el cielo, sino que dice, he bajado a liberarlo de los egipcios, ¿no? Necesidad de escucha. Bueno, a mí, cuando me salía esta palabra, pues recordaba cómo los mismos israelitas la utilizaban mucho, ¿no? Necesitaban escuchar. Y por eso pues repetían eso de escucha Israel. Escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo, amarás al Señor tu Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero empiezan con eso, con escucha. ¿Escuchar a quién? Pues escuchar a Dios, que además seguro que nos saca de nuestros individualismos, y podíamos recorrer pues cómo los profetas escuchan y porque escuchan actúan. María escucha al ángel, lo veremos en estos días en más de una de las ocasiones en las lecturas. El mismo Pablo, por ejemplo, pues escucha en el camino de Damasco, de repente una luz celestial le envolvió con su resplandor, cayó a tierra y oyó una voz que le decía, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?, ¿no? Escuchar a Dios, que por un camino o por otro, de una manera o de otra, nos habla. Yo creo que a eso nos anima el Papa Francisco en ese mismo documento que citaba antes, ¿no? Del final del jubileo extraordinario de la misericordia, ¿no? Y en el número 7, pues nos habla de esa importancia de escuchar y de poner en el centro la palabra de Dios, incluso nos sugiere pues el método de la lección divina, ¿no? Sería oportuno que cada comunidad en un domingo del año litúrgico renovase su compromiso en favor de la difusión, el conocimiento y la profundización de la Sagrada Escritura. Un domingo dedicado enteramente a la palabra de Dios para comprender la inagotable riqueza que proviene de ese diálogo constante con Dios, de Dios con su pueblo. Habría que enriquecer ese momento con iniciativas creativas que animen a los creyentes a ser instrumentos vivos de la transmisión de la palabra. Y añade esa referencia que os decía, ciertamente entre estas iniciativas tendrá que estar la difusión más amplia de la lección divina para que a través de la lectura orante del texto sagrado la vida espiritual se fortalezca y crezca. Escuchar a Dios, escuchar el clamor de los que sufren. Bueno, yo no sé si ponerlo como una cosa aparte. En realidad es que Dios nos habla a través también de los que sufren. Escuchar a los que se nos acercan, como os decía, para hacernos cargo de lo que les pasa, cuidando la escucha personal, pues sea en la cárcel o sea junto a la cama del enfermo, o sea en cualquiera de los programas de Cáritas, o sea pues a quien simplemente viene a dar un donativo a manos unidas. Escuchar al que se nos acerca y sobre todo escuchar al que se nos acerca y refleja el clamor de los que sufren. Y podríamos decir, pues también escucharnos entre nosotros. Bueno, a lo mejor pues es una de las cosas que tenemos que hacer precisamente dentro de esa intención de trabajar más juntos, pues unos aspectos y otros dentro de la pastoral diocesana, ¿no? Y en este caso de las entidades que trabajan en ese campo del desarrollo integral del ser humano, ¿no? Del hombre. Pues Cáritas, Manos Unidas, Justicia y Paz, Pastoral de la Salud, Confer, Justicia y Solidaridad, Migraciones, Pastoral Obrera, Pastoral Penitenciaria, y bueno, las que pueda ver si hay alguna más que me haya quedado sin decir, ¿no? Reconociendo que no es fácil escuchar, ni en un sentido ni en otro, ni a Dios ni a los que pues a lo mejor nos molestan con su situación, ni unos con otros, ¿no? A veces lo que buscamos es la eficacia, resolver el problema, dar una solución inmediata, sin a lo mejor habernos hecho cargo de lo que verdaderamente se necesita, ¿no? Hay quienes, eso, al escuchar,
pues a lo mejor estamos pensando, antes de que nos hayan dicho nada, ya casi en la respuesta por la primera impresión que nos ha dado quien nos ha llegado. Y como os decía también antes, no es fácil pues escuchar en este mundo en el que cuesta el silencio, en el que vamos corriendo de un lado a otro, en el que estamos pues hartos de ruidos y a veces de palabras pues vacías. Pero estamos llamados a escuchar de verdad, yo diría que con el no solo con la cabeza, sino también con el corazón. Un poco como lo hacía Jesús, que se le conmovían las entrañas ante lo que veía y ante lo que escuchaba. Y me lo pensaba, cuando yo voy a llevar la comunión a una persona, pues puedo ir deprisa y salir corriendo, o puedo sentarme. La verdad es que a veces sí hay tiempo, pero yo creo que hay veces que sí que hay tiempo y también hace falta tener voluntad, ¿no? Pues puedo sentarme a escucharla, aunque lo que me diga pues ya me lo ha dicho unas cuantas veces, ¿no? O cuando alguien viene a pedirme pues un bautismo para su hijo, o cuando pues el jueves llama a alguien a la puerta creyendo que te he quedado con la trabajadora social de Cáritas, o puedo escuchar o puedo sencillamente dar la respuesta. Y me venía a la mente pues la actuación que tuvo Jesús pues con la samaritana. Bueno, la coincidencia fue el que iban allí los dos a por agua y los dos tenían sed. Pero bueno, iniciaron una conversación que cambió la vida de alguien, ¿no? Escuchar. Bueno, esa sería para mí la primera de las velas. Claro, escuchar con el corazón pues se puede hacer de verdad y entonces nos moverá a hacer algo, o se puede sencillamente, pues como Adán y Eva os decía en el jardín, buscando excusas para. El ejemplo que tenemos en María de escucha, que deja que la semilla pues se siembre en ella y dé fruto en el mundo, y nada menos que siembra a Dios en el mundo. Por eso yo ponía como segunda vela sembrar los signos del reino. Hemos escuchado, pero ante esa realidad, sembrar los signos del reino, ser señal. ¿Recordáis cómo termina el Evangelio de San Juan? O lo que se considera pues que es la conclusión de la primera redacción de ese Evangelio. Muchos otros signos, dice, que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bueno, pues el Papa Francisco nos dice que nosotros somos los que tenemos que escribir todos esos otros signos que allí no están escritos. La Iglesia necesita, dice en el número 18 de ese documento que citaba, la Iglesia necesita anunciar hoy esos muchos otros signos que Jesús realizó y que no están escritos, de modo que sean expresión elocuente de la fecundidad, del amor de Cristo y de la comunidad que vive en él. Bueno, pues creo que los que podemos decir trabajadores del reino hemos de crear esperanza cuando realizamos esos signos, esos gestos, acciones pequeñas como la semilla, pero que son significativas para el camino. Porque he dicho no solo realizar signos del reino, sino he empleado la palabra sembrar, porque esa es nuestra tarea. No es la de cosechar, pero sí es la de sembrar, ¿no? Y es que la esperanza del que quiere de verdad recoger algo, pues está primero en sembrar. Pero yo pondría alguna característica. Es en sembrar no pretendiendo deslumbrar, sino ser una señal que indica un camino, una dirección. Ahí es donde empieza la fecundidad de la semilla. Jesucristo no curó a todos los paralíticos, ni perdonó a todos los pecadores, ni resucitó a todos los muertos.
Pero los signos, los milagros que Él realizó, nos indican el camino pues, de la vida, del perdón, de la ayuda a quien no puede caminar. Jesucristo realiza unos signos que son una señal, un signo de cuál es la dirección. Y a nosotros nos corresponde pues sembrar esperanza, podríamos decir, imaginando y realizando esos milagros que pueden ser hoy señales de esperanza, signos del reino en nuestro mundo de hoy. Es el momento, dice también ahí el Papa, de dejar paso a la fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto de la gracia. La Iglesia necesita anunciar hoy esos otros muchos signos. Han pasado más de 2000 años y, sin embargo, las obras de la misericordia siguen haciendo visible la bondad de Dios. Sembrar, que sabemos eso no es deslumbrar, pero sí es realizar gestos significativos. Sabiendo que no está la cosecha en nuestras manos, pero que creemos en la fecundidad de la semilla. Aún no pudiendo recoger todos los frutos, la siembra es ya un motivo de esperanza. De hecho, la posibilidad de que haya cosecha, de recoger fruto abundante, solo es posible si se siembra con confianza. Podemos recordar una de las parábolas de Jesús que yo creo que nos hablan de esa fecundidad de la semilla, que es pequeña pero llega a una gran fuerza en su interior. Les propuso, dice Jesús, esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas, se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Y les dijo otra parábola, el reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Bueno, pues a este propósito, en Santa Marta, el Papa Francisco, el 10 de noviembre creo que fue, decía, nuestra salvación se da en esperanza, la esperanza que tiene el hombre que siembra el trigo o la mujer que prepara el pan, mezclando la levadura y la harina. Esa esperanza de que crezca. La salvación, por lo tanto, no se nos da como un fruto maduro, sino como una esperanza, como una semilla que ha de desarrollarse. Y nuestra tarea entonces, decía el Papa, pues es custodiar esa esperanza, no dejarla perder. El reino de Dios crece, dice él, y nosotros ¿qué podemos hacer? Pues custodiar, crecer en la esperanza, custodiar la esperanza, porque en la esperanza hemos sido salvados y ese es el hilo de la historia de la salvación. Sembrar sin querer deslumbrar, creer, en la fuerza que lleva dentro la semilla, sembrar confiando en que la eficacia no es la eficacia del poderoso, sino la eficacia de lo pequeño. La fecundidad, por ejemplo, pues de aquellas mujeres de Acción Católica que se decidieron a declarar la guerra al hambre. Podemos decir, pues pobrecitas de ellas, declarar la guerra al hambre, además decían de pan, de cultura y de Dios. En realidad estaban haciendo suyo pues aquel manifiesto de la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas en 1955, en la que decían, sabemos y queremos que se sepa que existen soluciones de vida y que si la conciencia mundial reacciona, dentro de algunas generaciones las fronteras del hambre habrán desaparecido. Y concluían con esa expresión, declaramos la guerra al hambre, ¿no? Bueno, pues aquellas mujeres organizan la primera campaña contra el hambre en 1960, pues porque tienen esperanza, porque creen que es posible hacer algo, porque como decía pues María Salas, que fue la primera de las presidentas de Manos Unidas, el día en que los hombres decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá. Bueno, con unas armas muy sencillas,
porque lo que iniciaron pues fue un día de ayuno, el día del ayuno voluntario, y una colecta. Y bueno, pues después de 50 años, aquel primer gesto, aquella primera colecta, pues ha ido dando muchos frutos, ¿no? Bueno, evidentemente yo he citado ese caso, ya digo que desde la organización de la que soy conciliario, ¿no? Pero otros muchos casos de fecundidad insospechada, pues seguro que podéis narrar cualquiera, porque habéis sido testigos de ellos, pues en distintas organizaciones y en distintas acciones también más personales, ¿no? Quizá hoy es un día pues para llenarnos de esperanza, dando gracias a Dios por todos esos frutos. Y a lo mejor eso también nos llena de esperanza, el dar gracias por todos esos frutos que podemos ver en la historia, en esa historia que es historia de salvación. Eso sí, al tiempo que damos gracias, pues somos invitados a no quedarnos mirando al pasado, sino que percibimos esa llamada a ver cuáles son los gestos que hoy pueden ser para nosotros y para el mundo de hoy, pues camino de salvación. El Espíritu sin duda suscita cosas nuevas, eso sí, con tal de que de verdad queramos pues ser audaces y creativos, nos dice el Papa en la Evangelii Gaudium en el número 33, ¿no? La pastoral en clave de misión pretende abandonar el cómodo criterio pastoral de siempre se ha hecho así, que puede ser uno de nuestros problemas, como siempre se ha hecho así, así nos quedamos, ¿no? Invito a todos a ser audaces y creativos en esa tarea de repensar los objetivos, las estructuras, el estilo y los métodos. Bueno, pues en esta tarde, en el tiempo que después quede, pues podéis, entre otras cosas, contemplar la fecundidad de María, de esa mujer sencilla de un pueblo de la lejana Galilea, y en ella el Verbo de Dios se hizo carne. Pero se hizo carne cuando Gabriel se lo anuncia y ella se lo cree. O podéis incluso pues hasta meditar la fecundidad del crucificado, ¿no? Del grano de trigo que muere, pero que así es como pues da mucho fruto y resucita y nos llena de vida. O podemos pues por recordar otra imagen posible en este tiempo de Adviento y que también aparece, lo del viejo tronco de Jesé. De él brota un renuevo. En realidad, pues aquel viejo tronco de Jesé, el padre de David, que se ha secado, su dinastía ha dejado de obedecer a Dios, pero Dios pues hará brotar de ahí mismo un vástago nuevo. Podríamos decir incluso aquellos que parece que no tienen futuro, en ellos Dios puede hacer surgir algo nuevo. Y podemos decirlo nosotros, pues aunque seamos pues menos o más mayores o con peores posibilidades o incluso más incoherentes, o aunque muchos, por decirlo en otro terreno, pues padres o abuelos, pues no cosechen de inmediato los frutos que esperarían en la educación de sus hijos, pues hay esperanza, porque Dios suscita algo nuevo en nosotros. Para eso hay que ir, de sembradores. De sembrar esperanza incluso en nosotros mismos. Porque no nos obsesiona, pues eso, los resultados, el éxito. Sabemos que en la semilla hay una fuerza, que es la fuerza del Espíritu, como en la levadura, que es la que lo hará fermentar. La esperanza se apoya en la confianza que tenemos, eso, en la fecundidad de la semilla, decíamos. Una de las características que tiene es la pequeñez. Bueno, pues la tercera vela que yo ponía era la de la sencillez, o la pequeñez, como queráis decirlo, ¿no? Que incluso se puede concretar en algún momento en la sobriedad o la austeridad, como veréis. Quizá en el primero que lo podemos ver en este tiempo de Adviento es en Juan el Bautista. La sencillez del que reconoce que no es el Mesías, ni Elías, ni el profeta, que es solo, pues eso, la voz que
invita a preparar el camino al que viene Él dice detrás de mí, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Ese Juan Bautista que se hace pequeño para que Jesús crezca. En el capítulo 3 de San Juan, en el versículo 30, dice él que él tiene que crecer y yo tengo que menguar. Que lleva desde luego pues una vida pues también muy sencilla en el desierto, austera. Juan llevaba un vestido de piel de camello con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Pero sin duda que no solamente en Juan Bautista, sino que también, aunque no nos detengamos, pues lo podemos encontrar en María, la humilde esclava del Señor. Y si queréis, en el mismo Jesús, que pues va a nacer eso en una cueva de pastores y que vive rodeado de gente sencilla. Y por decir una sola cosa referida a ello, pues es aquel que le da gracias a Dios, le da gracias al Padre, porque no es a los sabios y entendidos, sino a la gente sencilla, a los pequeños, a quienes el Padre pues les revela las cosas del reino. Jesús se llenó de alegría en el Espíritu Santo y dijo: te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a los pequeños. Pues esa es una de las características que pueden sembrar esperanza, una vida pues de la pequeñez, de la sencillez, de la simplicidad. Y empleo ahora esa palabra, simplicidad, pues porque es la que aparece en el segundo principio del Decálogo Verde, que es pues un elemento de la campaña de 2 años, esa campaña que se titula Si cuidas el planeta, combates la pobreza. Quizá pues hayáis oído hablar de ello, por lo menos algunos seguro que sí. De esa iniciativa Enlázate por la Justicia, que es una iniciativa pues de Cáritas, de la Confer, de Justicia y Paz, Manos Unidas, Redes, y que ahora está desarrollando pues esa campaña que decía: si cuidas el planeta, combates la pobreza. Que consiste fundamentalmente pues en que cada 2 meses se va trabajando un principio de ese que se llama el Decálogo Verde. Y precisamente en el punto en el que ahora estamos, pues dice: redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. El primero del decálogo es: apoyarás la causa de los pobres. Bueno, y el segundo es: redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. Bueno, pues podemos pensar en el valor de la simplicidad en nuestra propia vida. Y también pues en nuestra manera de celebrar la Navidad. Si el Adviento es un tiempo para prepararla, pues ¿cómo la vamos a preparar y cómo la vamos a celebrar? Yo en el primer vistazo que eché al material de este punto, pues me llamó la atención una frase: el consumismo es una elección, no una obligación. Y a veces cuando estos días pues se ve tanto a unos corriendo de un lado a otro, pues no lo sé si eso es que se están planteando una obligación o una elección. Y eso, pues cuando, como os decía antes, por ejemplo, pues eso, 1/3 de los alimentos acabarán en la basura. No lo sé si será un dato también de la Navidad, porque es un dato general, ¿no? Lo de 1/3. ¿Cuánto sea la Navidad? Pues no lo sé. Porque claro, esos alimentos pues van a la basura en parte en la fase de la producción, o por mantener precios, o por almacenamientos, o por lo que sea. Otras pues en eso, en el transporte y en la distribución, pero también hay una parte que va precisamente en nuestras casas, ¿no? Claro, se trata entonces de ser conscientes de que la sencillez,
incluso eso, la austeridad, pues produce esperanza porque hace vivir al hombre de una manera diferente. Y es que de eso se trata. Ya aprovecho para deciros cuál es el lema de la próxima campaña contra el hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. O sea, más gente comprometida con acciones y sobre todo con estilo de vida. Yo que me he leído todo el folleto, pues lo que trata de presentar es sobre todo eso. No solo los gestos, que también, pero que respondan a un estilo de vida, ¿no? De gente comprometida, pues eso, con la esperanza, con un mundo nuevo. Debemos, por eso, pues reflexionar sobre cuáles son nuestras prioridades, considerar si vivimos por encima de nuestras necesidades, consumiendo más bienes de los oportunos. Estoy haciendo referencia pues al contenido de ese punto de la campaña, ¿no? Este estilo de vida ha desencadenado una crisis global y pone de manifiesto la insostenibilidad económica y medioambiental de nuestro modelo de consumo. Y nos cita un texto de la Laudato Si del Papa Francisco, pues que ciertamente para hoy nos viene bien. Creo que le tengo copiado en la hoja que después pues tendréis. La espiritualidad cristiana propone un crecimiento con sobriedad y una capacidad de gozar con poco. Es un retorno a la simplicidad que nos permite detenernos a valorar lo pequeño, agradecer las posibilidades que ofrece la vida sin apegarnos a lo que tenemos ni entristecernos por lo que no poseemos. Esto supone evitar la dinámica del dominio y de la manera de acumular placeres. Bueno, pues ciertamente que ahí el Papa nos abre un camino de esperanza en la medida en que nosotros seamos capaces también de transformar nuestra manera de vivir. Una manera de vivir que tiene mucho que ver con poner en el centro a la persona, no a los bienes. Claro, os dais cuenta de que ese es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? La dignidad de toda persona, el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad. Bueno, pues podíamos plantearnos también la preparación para la Navidad poniendo a la persona en el centro, más que a lo que consumimos, ¿no? Poniendo en el centro a las personas cercanas con las que vivimos, dando más importancia a eso, pues a nuestra relación con ellas, más que a lo que vamos a cenar con ellas, por ejemplo, ¿no? Pero no solamente a las personas cercanas, sino también a las personas, bueno, pues necesitadas, que a lo mejor no están cerca, pero también a quienes carecen de lo necesario para poder llevar, pues, una Navidad, diríamos que dichosa, ¿no? Una vez más, me vais a permitir que os lea este último párrafo de ese material. Una vez más estamos invitados en este tiempo a prepararnos para vivir una Navidad con sencillez, llamados a encontrar la felicidad en lo pequeño, a sentir cercanas a millones de personas que viven injustamente en la pobreza, a movilizarnos e implicarnos para cambiar sus realidades y a compartir. Tenemos la oportunidad de reflexionar sobre nuestras elecciones cotidianas, personales y colectivas, en relación con el consumo, la sostenibilidad, la utilización de los recursos. Tiempo de reaprender y redescubrir la grandeza de vivir la vida con simplicidad. Pues tenemos esa oportunidad, claro. Y última de las 4 velas, la oración. Bueno, pues la comienzo con una oración.
Señor Dios, que has creado un mundo en crecimiento y nos lo has dado a los hombres para que crezcamos con él, lo dominemos y cuidemos, convirtiéndonos en tierra buena que acoja tu palabra y dé el fruto que tú nos prometes. Tú has puesto en nosotros semillas del reino para que las hagamos crecer y multiplicarse. Danos fuerza para hacer germinar ese amor. Que no nos importe lo pequeña que sea la mostaza, porque acabará convirtiéndose en un arbusto grande, capaz de cobijar a los que necesitan ser acogidos. Tú has enviado al mundo a Jesús, tu Hijo, para anunciar la bienaventuranza a los pobres. Haznos pobres de espíritu, para cumplir tu voluntad, para saberte reconocer en los más pequeños, para poderte socorrer en el hermano que sufre y así amarte como tú nos has amado. Bueno, pues en esta vela yo no soy el que voy a hablar, voy a dejar que habléis vosotros o os hable Dios. Os repartiremos después una hoja en la que tendréis algunas sugerencias. Yo ahora simplemente querría destacar, con frecuencia aparece Jesús en el Evangelio en oración y se retira pues en la noche, pues por ejemplo antes de elegir a los apóstoles o evidentemente después de la última cena en la víspera de morir y resucitar, ¿no? Por otra parte, Jesús, lo escuchábamos hace unos domingos, nos invita a orar siempre y sin desanimarse, sin perder la esperanza. Yo además creo que la oración produce esperanza. Cada uno tendrá su experiencia. Yo al menos, en mi experiencia personal, pues sí que puedo decir que más de una vez me ha costado entrar en la oración pues precisamente por estar desanimado por alguna cosa. Y he salido de la oración con mayor tranquilidad. Bueno, pues lo que os propongo es sencillamente eso, el que este rato que queda, pues hasta las 7, que será la Eucaristía en la Iglesia del Salvador, pues aprovechemos para orar. Os digo los que os vais a encontrar en la hoja y así aguantamos a lo mejor más. Una hoja que se os repartirá, pero yo creo que casi no pasa nada porque no la tengáis ahora, porque así en ella vais a encontrar algunos de los textos, algunos son de los que he utilizado, otros no, porque no los he utilizado todos. Sí que hay dos que a mí me parecen fundamentales del Papa Francisco. En uno nos invita a ser testigos de esperanza. Están tomados los dos de ese documento que os decía. Se necesitan testigos de la esperanza y de la verdadera alegría para deshacer las quimeras que prometen una felicidad fácil con paraísos artificiales. Y destaca que como un motivo de esperanza está el que realmente hay personas que encarnan la caridad, que hacen visible que es posible ese camino, aunque sea una semilla pequeña. Y lo que os propongo como pasos, cada uno después pues que aproveche el tiempo como mejor le pueda parecer, es, lo tenéis en la hoja directamente. Digo ahí que podemos comenzar, muchas veces subimos enseguida en la oración empezar a pedir. Bueno, pues yo esta vez os propongo que empecemos dando gracias. Podemos comenzar, diría yo, que recordando y haciéndonos conscientes de las huellas de esperanza que Dios ha puesto en nosotros. Si miramos un poco nuestra vida, pues a lo mejor nos damos cuenta de eso, de hay cosas en las que Dios ha puesto una huella, nos han dejado ahí una huella de esperanza. Bueno, pues démosle gracias a Dios y démosle gracias pues por las personas concretas que a lo mejor han sido motivo de ilusión y de ánimo en nuestra vida. Y podemos incluso eso, recordar los nombres ante el Señor, ¿no? En esa actitud de agradecimiento. En un segundo momento, pues a lo mejor también hay que pedir perdón a Dios por algo, ¿no? Quizá por aquellas ocasiones en que nosotros, en lugar de ser motivo de esperanza, pues hemos sido causa de desánimo.
Pero yo diría que no solo o no tanto por pedir perdón, sino por agradecerle a Dios el que en su misericordia, pues a pesar de todo, nos haya aceptado como somos, con nuestros defectos, con nuestros pecados, y siga confiando en nosotros. Como tercer paso propongo, pues que también le pidamos su ayuda para ser esos testigos de esperanza que pide el Papa, ¿no?, en nuestro mundo. Y ahí pues podemos poner delante de Dios pues a esas personas, esas situaciones, quizá con nombres o con situaciones concretas para las que necesitamos ayuda, y nos podemos preguntar, ¿qué huellas de esperanza puedo yo poner en esas situaciones, en esas personas o en otras? Y una última, para el que le dé tiempo, y si no en otro momento. En vísperas de la Navidad, pues como queremos una Navidad más sencilla, pues ¿qué estoy dispuesto a hacer para que en estos días pues sean las personas y mi relación con ellas quienes ocupen el centro y no tanto pues el consumo de cosas?